Nosotros es un placer en America Play traerles nuevamente, este nuevo ciclo de entrevistas en la que queremos lógicamente acercarnos a ustedes y traerle personajes que han sido icónicos, leyendas y que lógicamente son ídolos del club. ¿Cómo empezar sin un personaje de la talla del profe Jaime de la Pava? Profe, bienvenido a America Play. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, Luis, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación y bien, gracias a Dios. Bien, desarrollando acá unas funciones sí, dentro del fútbol. Muy contento acá en el Club Llaneros. Y bueno, creo que pudiendo aportar toda la experticia de muchos años en el fútbol y poder hacer crecer todo lo que es el desarrollo del fútbol de un club y bueno, acá estamos. Muchas gracias por la invitación. No, profe, ni más faltaba. Gracias a usted por darnos el espacio a nosotros y lógicamente a los hinchas de América de Cali. Estaba pensando cómo arrancar esta entrevista porque usted es una persona con un amplio recorrido, pero pues lógicamente yo quería rememorar y ir un poquito atrás, profe, y que nos cuente usted cómo llegó o en qué momento usted dijo, tengo madera para ser director técnico. ¿Cómo fue eso, profe? Mi carrera, pues el futbolista siempre lo jugué a nivel aficionado. No logré jugar fútbol profesional por allá en algún momento cuando yo vivía en Barranquilla. El Junior me invitó a pertenecer a las divisiones menores en una sub-16, sub-17. Pero bueno, eran épocas medio complejas porque no había como la organización que actualmente existe en el fútbol base. El estudio era en la mañana, yo estudiaba en la mañana. Mis padres me apoyaban todo lo que pues fuera entrenar en la tarde, pero en ese entonces no se pudo. Después yo tenía varias posibilidades al terminar mi bachillerato en la ciudad de Barranquilla. Y bueno, yo tenía en la cabeza estudiar aviación. Me gustó siempre la aviación, la arquitectura también me gustaba. Pero me fui a Cali, alguien muy cercano a mi padre le habló de la Escuela Nacional del Deporte y me vinculé inicialmente con una tecnología en deporte especializada en fútbol. Y bueno, ahí arrancó todo, ¿no? Ahí arrancó todo porque empezamos a prepararnos y ya cuando yo empecé como a laborar, a mí me invitan a hacer la práctica a la cantera del Deportivo Cali y ahí me vinculé. O sea cuando ya me hablan de un contrato y empezamos a trabajar, pues la verdad, inicialmente yo igual pues estaba mucho a la expectativa, ¿no? Porque la verdad no pensaba como que la profesión se me fuera a convertir dentro del fútbol y siempre miraba de reojo la posibilidad de hacer la aviación. La idea mía era entrar a la Fuerza Aérea en Cali, en la Marco Fidel Suárez, en la base. Quería inicialmente ser piloto militar y después hacer el paso a comercial, como muchas veces la gran mayoría de los pilotos lo hacen. Pero fueron pasando los años y se me fue volviendo la profesión, la verdad, y hasta hoy día esto no ha parado. Lógicamente, etapas donde uno para. Por ahí estudié un año, dejé de dirigir, estudié un año, por ahí me dediqué a otras cosas, como todo, ¿no? En la vida, por ahí uno hace sus lapsus, pero ha sido un trajinar en la dirección técnica de 37 años, 38 ya casi, dentro de la profesión y bueno, ya estamos cerca de la pensión, estamos a 4 años de la pensión y increíble, el tiempo ha pasado rapidísimo. El fútbol me ha dado muchas cosas, la vida, el fútbol, Dios, la verdad que me ha dado más cosas de las que pensé, sinceramente. Uno sueña, ¿no? Y uno se ilusiona, pero la verdad el fútbol me ha regalado mucho más de las cosas que llegué a pensar, ¿no? Y en ese ida y vuelta en el que usted menciona, en el que en algún momento uno dice, sí, eso sí será lo mío, no será por este lado, ¿en qué momento usted es el punto de inflexión y dice,
pues madre, me llegó la oportunidad, aquí es. Pues yo hice inicialmente 10 años, casi 10 años en las divisiones menores, base, ¿no? Entre el Deportivo Cali, Escuela Carlos Sarmiento Lora, y el primer año que hice en el América, que fue el primer año de la C, dirigí la C cuando América me lleva. Nosotros habíamos quedado campeones nacionales con la Escuela Carlos Sarmiento Lora. En esa época la primera C daba ascenso, cuando la C daba ascenso, entonces nosotros ganamos el ascenso de Sarmiento, después en América también ganamos ese campeonato en el año 98. Yo creo que ahí empiezo como a entender de que a mí se me iba haciendo un quiebre en el fútbol, porque haber ganado esos dos campeonatos era muy difícil, eran más de 100 equipos en Colombia. El nivel de competencia de esa serie era altísimo y solamente uno ascendida. Y resulta que ganamos 2 años seguidos ese logro. Yo creo que ahí hay punto de quiebre porque América cuando me lleva, ellos observaron mi desempeño en ese año de la primera C con la Sarmiento Lora. Y de hecho desde agosto del 97, yo estando en la Sarmiento Lora, ellos ya me empezaron a llamar. De hecho yo me reuní en Cascajal después de un entrenamiento del equipo en Confandi, en Pance. Yo voy a hablar con los dirigentes, con el doctor William Rodríguez, y me manifiesta que le gustaría que llegara al América a dirigir la C, que ellos tenían un proyecto muy interesante con las juveniles, que ellos querían jugar con una C muy, muy joven. En el año no, para el 98 venía un equipo de muy buena proyección, de hecho es muy cierto porque la gran mayoría de esos chicos jugaron fútbol profesional. Y bueno, yo le dije al doctor William, esperemos, faltan 5 meses a ver qué pueda pasar, pero ellos siguieron insistiendo y bueno, así fue. Yo creo que ahí, entre ese título de la Sarmiento y el título de la América, ahí fue como el punto de quiebre y empecé a entender de que la carrera se me estaba disparando. Y después ya, pues ya tú conoces lo que vino también. Eso quería llegar porque todo fue muy, muy, muy rápido. Llega un punto en el que se le da la oportunidad en que lo llaman y en menos de 2 años usted ya estaba dirigiendo al equipo profesional. ¿Cómo fue ese traspaso? ¿Cómo fue ese cambio? Y usted, ¿qué se le pasaba por la cabeza cuando le dijeron, profe, tome el mando del primer equipo? Yo creo que cuando ganamos la primera C en Barranquilla, nosotros ganamos ese título en el Metropolitano, hecho directamente al Junior en ese último partido. El Junior estaba buscando también buscar esa categoría de la B, ellos querían ganar ese derecho, de hecho hoy lo tienen como el Barranquilla, pero nosotros se lo ganamos, nosotros le ganamos a Junior, al Deportivo Pereira y a un equipo de Cúcuta que se llamaba Cañoneros. Ese fue el cuadrangular final. Cuando nosotros ganamos ese campeonato, ese título de C, eh, a mí los directivos me hablan de que ya yo iba a ascender al equipo profesional como asistente, como uno de los asistentes del entrenador que iba a llegar. Entonces, pues para mí ya era un ascenso, lógicamente, ya llegar al equipo profesional. Yo creo que América vivía una época muy difícil porque eh, estaban en la lista Clinton, el equipo no tenía las facilidades eh, financieras, tener cuentas bancarias, tener toda la dinámica que hace una empresa o una persona natural común y corriente de transacciones, de negociaciones. Entonces, un poco también en parte por necesidad, yo creo que yo caí en un momento, mira que muchas veces las situaciones difíciles pueden llevar a grandes oportunidades, ¿no? Y profesionalmente, claro, yo empecé 3 4 de enero, empezamos del año 99, esperando a la expectativa del entrenador que iba a llegar. Recuerdo que un día hablaron de que ya estaba Pablo Centroni, que era un argentino que había dirigido Santa Fe y que ya lo habían nombrado como el entrenador del equipo.
Habían otros candidatos, recuerdo, creo que estaba Santiago Escobar, que ya había sido jugador del equipo, estaba en carpeta, creo que Barrabás Gómez, si no me equivoco, que en ese año dirigió Atlético Nacional. Y bueno, al final no sé qué pasó. Después al otro día lo de Centrone dijeron que eso no, que se había descartado. El equipo estaba con una situación económica difícil. eh, y yo creo que esa fue la etapa, de pronto un par de años antes, desde las finales de la Libertadores con el profe Umaña en el 96, ya venían jugadores como Gerson, como el Flaco Oviedo, jugadores que venían jugando siendo muy jóvenes, ¿sí? Y empezaba una transformación del club, de ese club comprador de jugadores grandes, a una transformación a jugadores formados en el club y también adquiridos de otros clubes, ¿no? Muy jóvenes, juveniles, porque Leonardo Fabio Moreno, Héctor Hurtado llegaron de la escuela Carlos Sarmiento Lora, Gerson González, el Flaco Oviedo fueron adquiridos del Boca Juniors de Cali y otros venían en la estructura de las divisiones menores. Usted está mencionando jugadores que fueron referentes en los títulos que consiguió América de Cali de ahí en adelante. De esos que usted menciona, le quiero hacer una pregunta porque usted sabe que los tiempos han cambiado y gestionar de repente plantillas pareciera que es diferente al día de hoy, ¿no? ¿Cómo era o cómo recuerda usted en ese momento que era gestionar a esos talentos que estaban en crecimiento, que usted algunos ya los había tenido en las juveniles, que había trabajado con ellos, y usted cómo percibe, ya bueno, con el pasar de los años, más de 20 años después, la gestión que se debe tener hoy en día con los futbolistas? Yo creo que a mí me ha tocado en estos 25 años, 27 que he dirigido fútbol profesional, una transformación del fútbol grandísima a nivel de estructuras del fútbol, de organización, de metodologías, la forma de entrenar, la forma de pensar del jugador. En esa época no habían redes sociales, no habían tantos empresarios, no existían casi los empresarios, eran muy poquitos. Pensaría yo que el jugador en esa época lo único que le interesaba era jugar. No había tantas interferencias como hoy, donde ya el jugador tiene en el entorno las redes sociales, hay 10.000 empresarios, los padres de familia se han involucrado más en los procesos de los hijos, a tal punto de que ya muchos son los apoderados de los jugadores, ya están pensando ya más directamente en el acompañamiento del hijo jugador, no solamente de lo que es el hijo. Entonces, alrededor de los muchachos hoy día hay muchas cosas y hoy día pensaría yo que hay mucho jugador que no se enfoca en el juego, está más enfocado en que cuándo me venden, dónde va a estar el contrato para Europa, cuándo me iría para México, para la MLS, para el exterior, y no vive en el presente y poder enfocarse de lleno en un club donde él está, donde pueda brindarle no solamente réditos económicos, sino réditos deportivos, ¿no? Que en el caso nuestro, con un promedio de edad en ese América cuando empezamos era de 23 años, que América era muy joven. América después sí, claro, me decía, no, pues que usted con esos jugadores que tuvieron, sí, pero una cosa es el Fabián Vargas de 18 años al Fabián Vargas de 24, 25 cuando se fue a Boca y triunfó en Boca. A nosotros los entrenadores cuando nos toca apostar por un jugador joven que nadie lo conoce, nos la estamos jugando. Y usted que dirigió, por ejemplo, a Tier Castillo, a Gerson González, a Fabián Vargas, que lo mencionaba, a Julián Treyes, a Leonardo Fabio Moreno, por ejemplo, en esos momentos, no sé si se me queda alguno por fuera, ¿hubo algún futbolista que usted recuerde que fue complicado gestionar o que de repente hubo que tener, por ejemplo, un poco más de atención, como pasa, por ejemplo, hoy en día con futbolistas muy talentosos,
pero que de repente por el tema que usted menciona de las redes sociales, de los temas tecnológicos, se enfocan demasiado y se salen un poquito más del tema futbolístico y se van más, están más pendientes, como usted lo menciona, de un cambio de club. No, la verdad que no, yo creo que, bueno, todos los jugadores en su individualidad, porque al final hay una individualidad en lo físico, en lo fisiológico, en lo mental, en la formación, de dónde vienen. No todos venían de la misma situación. Eh, Jugadores con mucho más carácter que otros. Jairo era un chico que sabíamos todos de la situación que a él le gustaba, ¿no? Su situación de salir, pero Jairo nunca tuve un reproche de que llegó tarde, nunca me llegó tarde. Jairo se entrenaba al 1000%, o sea, Jairo era un jugador que estaba de primero siempre. Yo creo que ese grupo fue muy especial. Leonardo Fabio Moreno era un tipo de mucho carácter, era como el de los más volátiles que teníamos, pero era un tipo noble, o sea, hay jugadores que son difíciles, pero son nobles, pero esa característica las transmite también en la cancha, porque para jugar fútbol profesional se necesita mucho carácter, mucha personalidad, esa irreverencia que se necesita para jugar en una cancha difícil en cualquier momento o en situaciones adversas cuando se va perdiendo. Nosotros tuvimos un equipo muy fuerte. Nosotros hacíamos de todo y nos fuimos entendiendo. Yo fui conociendo al grupo, el grupo me fue conociendo a mí. Yo creo que trabajamos en una armonía espectacular, y unos principios institucionales muy claros. Yo creo que América, me di cuenta ahí porque América de los 80, de los 90, fue un equipo ganador desde la visión dirigencial, desde que el principio de autoridad era el cuerpo técnico. Por eso América siempre tuvo a un Gabriel Ochoa Uribe 10 años, tuvo muy pocos entrenadores en 20, 25 años, ¿sí? Yo renuncié 2 veces y nunca me la aceptaron. Renuncié, o sea, todo al final no fue color de rosa en esos 3 años y medio con el equipo profesional. Tuvimos momentos muy difíciles, muy críticos, pero los directivos sabían soportar y manejar esos momentos. Hoy día una situación de esas, 3 partidos perdidos o no ganaba 7 partidos como nos pasó a nosotros en las 2 etapas donde yo renuncié, duramos hasta 7 partidos sin ganar. Hoy día al entrenador en una quinta, sexta fecha ya lo están sacando. Profe, y yendo puntualmente a eso que usted menciona, del proceso que se mantiene con los técnicos hoy en día, lamentablemente es como usted dice, pierden 2, 3, 4 partidos y van saliendo, pero algunos procesos, por ejemplo, poniendo el caso de Alberto Gamero en su momento, estuvo varios años y logró, si bien cautivar demasiado con fútbol, pero hizo falta un poquito más en términos de fútbol o de rendimiento en competiciones internacionales. ¿Qué pasa ahí o dónde está el inconveniente que no se logra a veces engranar por más que se quiera sacar un paso adelante? Por ejemplo, usted estuvo 3 años y medio, pero usted ganó absolutamente todo, Copa Merconorte, varios títulos de liga. Entonces, ¿qué ha pasado? Lógicamente, haciendo la comparación el día de hoy, que usted dice los procesos puede que no se den como se daban en su época, profe, en los inicios, lógicamente, con América de Cali. Lo que pasa, Luis, es que ganar no es fácil, es muy complejo. Ser campeón es demasiado complejo. Cualquier liga del mundo, por muy diga que uno diga, no, es que esa liga no, vaya sea campeón y gane y sea primero, es muy difícil. Yo creo que Alberto Gamero en Millonarios venía, tú te acuerdas que Millonarios venía de años muy difíciles económicamente. De hecho, el Millonarios de hoy día me sorprende mucho la cantera que ha sacado.
jugadores jóvenes que se han ido, que le están dando hoy, por ejemplo, la solidez de la reacción de las últimas fechas de Millonarios es con los jóvenes. Y eso es una estructura que vienen trabajando muy bien desde las bases. Que no se les ha dado unos títulos de pronto de más, que lógicamente Millonarios es un club que exige eso, de ser campeón siempre, pero yo creo que el trabajo de Alberto fue muy, muy, muy importante para el momento de Millonarios. Nosotros tuvimos en el recorrido las posibilidades de ganar y eso hay una dosis de todo, ¿no? De trabajo, de enfoque, de seriedad, de un grupo de estructura del equipo de los jugadores que ese América, uno le decía a los muchachos, vámonos a tirarnos por este edificio de 50 pisos, nos tirábamos todos. Vamos a la guerra y vamos todos, profe. Sí. Bueno, yendo, por ejemplo, a este momento memorable, lógicamente, y a este momento icónico para el América de Cali, que es la Copa Merconorte. Quisiera, bueno, que nos cuente un poco, usted cómo recuerda el proceso del torneo y, lógicamente, la consecución del título ante Independiente Santa Fe. Bueno, ya había tenido la experiencia del año anterior en la sede de acompañar al equipo. Fuimos a Lima, el profe Umaña había quedado en Cali, nos mandó con un grupo alterno a Lima a jugar contra Sporting Cristal. Viajamos el profe Nelson Abadía, que era el asistente del profe, y viajé yo. Entonces empezamos como a conocer un poco más de lo que era ese torneo. Y al año siguiente pues ya nos tocó enfrentarla prácticamente al frente del equipo. Y bueno, al final es una copa que tiene el club, la única internacional. Nos tocó, bueno, los primeros rivales no recuerdo bien, pero la semifinal fue muy dura contra Alianza Lima. Pierden ganan el primer partido y el segundo lo pierden y es la definición por penales, profe, ¿no? Sí, nosotros ganamos en Cali el de ida 2-0, no, si no me equivoco, 2 goles de Julián Telles. Señor. Y luego vamos a Lima, sobre los últimos minutos, a mí me expulsan ese día. Yo me acuerdo que me toca meterme al camerino porque el estadio de Matute es muy pequeño, allá no hay pista atlética, es muy cerrado. Yo intenté terminar los últimos minutos de observarlo ahí en una gradería, en unas gradas que iban para el fondo del camerino, pero no pude porque la hinchada de Alianza Lima estaba muy pegada a mí y una persona de seguridad me dijo que me metiera mejor. Entonces yo en el camerino, cuando me voy al camerino iba 0-0 el partido, faltaban como 15 minutos. ¿Qué se Y le pasaba por la cabeza en ese momento, profe? no, yo pensaba que íbamos a sacar el partido en los 90 minutos y ya en el camerino escuché pues el ruido del estadio cantando un gol. La persona que me acompañaba me dijo, sí, 1-0 Alianza. Luego al momentico el 2-0. Fue algo como tensionante porque yo no podía ver nada, yo no terminé observando el juego. Luego sí, ya cuando nos vamos a los penales, sí logré ir a la escalera otra vez y ahí sí dije, no, tengo que estar observando. Y nos colocaron los coros de los penales al otro lado donde yo estaba, veía el arco lejísimos. Y bueno, logramos definir ese partido. Fue una serie muy, muy reñida con Alianza Lima. Y bueno, la logramos ganar. Después, increíble porque nos tocó 2 finales, la de Liga con Atlético Nacional. La jugamos un miércoles y al otro día jueves nos tocaba la ida de Merconorte. O sea, hoy día ese chiste no se haría porque de una u otra manera la DIMAYOR y el fútbol colombiano empezó a entender de que estar en un torneo internacional es un honor, eso no puede ser un castigo y en ese momento sentíamos eso. Es increíble jugar hoy una final de liga y al otro día jugar el de ida de un torneo internacional. Nos tocó dividir el grupo, lógicamente le dimos prioridad a la liga, el partido de ida en Cali contra Nacional y después con un grupo alterno nos fuimos con Santa Fe. Santa Fe nos gana 2-1 en Cali.
dimos en ese sentido pues la ventaja deportiva y bueno, después el de vuelta en Medellín que empatamos también y ya en el lanzamiento punto penal lo perdimos. Y a los 3 días nos fuimos a Bogotá a jugárnoslos todo porque hablábamos con el grupo y yo les decía que no nos podíamos ir en blanco. Teníamos que ganar algo, que habíamos hecho un muy buen año. El segundo semestre fue difícil, pero el primer semestre fue espectacular. Ganamos ese cupo a la Libertadores, un cabeza a cabeza con Atlético Nacional, el Nacional de Mostaza Merlo, y al final lo logramos ganar ese cupo. Y bueno, había que ganar algo y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, a los muchachos, ese partido en Bogotá lo ganamos 1-0 con gol de Jairo. ¿Cómo recuerda usted la charla técnica que tuvo con los jugadores antes de afrontar la final? ¿Y qué sensaciones, lógicamente, le dejó el haber conseguido no solamente este título tan importante en su carrera, sino también para la hinchada que tenía, bueno, esa deuda con la historia de tener un título importante a nivel internacional? Bueno, no recuerdo cosas específicas de la charla, pero cuando uno juega esos partidos, veníamos de ese golpe en Medellín, de haber perdido una final que al final en esa serie fuimos superiores, la verdad, nosotros fuimos superiores a Nacional. Yo digo que ese título de Nacional se lo debe un gran porcentaje a Miguel Calero, que en paz descanse. Miguel define una jugada en el Pascual Guerrero donde Jairo lo va a sacar y prácticamente queda con arco solo para el 2-0 y Miguel lo baja, lo agarra fuera del área y fue roja directa. Después nos empatan en una jugada desafortunada de Diego, ya sobre el minuto 43 del segundo tiempo. Y después allá fue un 0-0 donde tuvimos todo. De hecho, Leonardo Fabio tiene una cerrando el juego increíble. Tuvimos todo para ganar ese campeonato. Y entonces, yo creo que insistimos en esas 72 horas después de esa pérdida desde el punto penal, de la parte anímica. Nosotros no nos podíamos ir en blanco. Había que ganar ese título en Bogotá. Y era transmitirles esa confianza y esa seguridad que al final teníamos que jugárnosla toda y nos la merecíamos, poder ganar ese campeonato y por primera vez darle a la América un campeonato, un título internacional de Conmebol. Profe, y le terminan dando la vuelta y sacando un resultado adverso en Bogotá. ¿Qué se le pasó por la cabeza? ¿Cuáles fueron los sentimientos encontrados? ¿A quién recuerda o a quién le agradeció usted en aquel momento cuando suena el pitazo final y América campeón? Bueno, uno cuando Diego cobra el quinto penal, nosotros convertimos los 5 penales, Santa Fe falla uno, ganamos 5-4 esa serie. Diego cobra el quinto, me acuerdo, fuerte al ángulo superior izquierdo, creo que de Agustín Julio, creo que era el arquero. Sí. Bueno, cuando Diego mete ese gol ahí en Norte, en el Campín, no, uno recuerda todo, se pasa por la mente muchas cosas, el esfuerzo de los muchachos, del equipo, la familia, muchas cosas y era prácticamente el primer título, era mi primer título profesional, ¿correcto? Ya habíamos ganado el de la C con América, pero era, aunque bueno, se podría decir que también es profesional porque era ascenso, también daban ascenso. Pero de esa magnitud y internacional, imagínate, fue el primero título mío profesional e internacional. Entonces, pero uno en el momento, en los títulos, ese día uno como que viene a aterrizar como a los 3, 4 días de todo, ¿no? Eso es, cuando uno está en el juego y termina el juego, uno como que está por allá en la nube, en el aire y ya como que cuando pasa tanta tensión, tanta adrenalina todos los días, como que aterriza uno y empieza uno como a vivir verdaderamente y a sentir lo que se gana, ¿no? Profe, 25 años del título,
y le pregunto, usted es una persona muy querida por los hinchas de América de Cali, ¿se los cruza y qué le dicen? Porque me imagino que el amor y el cariño y bueno, y ese sentimiento de leyenda y de ídolo que tiene se lo hacen sentir constantemente. No, yo cuando estoy en Cali, no, el hincha del América está regado por todo lado. Eh, es impresionante. Por ejemplo, aquí en Villavicencio hay mucho hincha del América. Camino hoy mismo día en un centro comercial me salió un señor y me dijo lo mismo. O sea, normalmente hay un afecto, un cariño, un respeto y la pregunta siempre que cuándo vuelvo, pero eso, eso no depende de uno, ¿no? Es ¿Ha tenido charlas en algún momento con este día y vuelta de tantos técnicos en América de Cali? ¿Lo ha llamado Tulio en algún momento a ofrecerle el cargo, profe? Con Don Tulio sí tuve una posibilidad una vez que conversamos, precisamente cuando el Polilla da Silva se fue en la etapa anterior. Tuve una conversación con él como de 2 horas. De hecho, Don Tulio fue a donde yo vivía, en mi casa, y conversamos, pero al final no se llegó a... De hecho, nunca supe, yo planteé una propuesta económica, nunca hubo una contrapropuesta o nunca supe por qué. Bueno, al final, pues esta es la dinámica del fútbol, ¿no? Es así. Tal cual, profe, pasa eso, bueno, pero más allá de no haber cerrado en el momento, a pesar del acercamiento de don Tulio, hoy en día hay una buena relación, hay un acercamiento, charlan de vez en cuando. Sí, con Don Tulio, de hecho ahora que hubo una premiación de Di Mayor en Bavaria en el mes de enero, me asistí a esa premiación y me encontré con Don Tulio, conversamos un rato, conversé con Juan Fernando Quintero, que ya estaba recién contratado, con Vergara, que fueron ese día a la premiación, pero con Don Tulio dialogamos ese día, ¿no? Pero no es común, ¿no? No es fácil poder cruzarse en el camino, igual con mucha gente del fútbol, porque no está así a la mano todos los días, pero hay una muy buena relación con toda la gente del fútbol. Yo creería yo que donde voy primero no tengo que agacharle la cabeza a nadie, le doy la cabeza al frente a cualquier persona en el fútbol, ya gane o pierda es otra cosa, pero eh, mis principios, mi honestidad, mis respetos, mis valores siempre han estado al servicio del club que me contrata, mi profesionalismo y bueno, voy a todo lado y tengo, gracias a Dios me abren las puertas, poder dialogar. Ahora estuve una semana en Cartagena, el Suramericano Sub-17. Pude encontrarme con mucha gente del fútbol, excelente, y es así, ¿no? Está bien como usted dice, profe, usted menciona que, bueno, lógicamente en la premiación que hubo un mes atrás, en enero, tuvo la posibilidad de encontrarse con, bueno, con viejos compañeros, con varios futbolistas y menciona lógicamente a Juan Fernando Quintero. Quintero que, bueno, que viene de romperla en Argentina en Racing, de ser campeón de Copa Sudamericana y llega a un equipo grande y con mucha historia como América de Cali. Tuvo la posibilidad de charlar con él y le dio algún tipo de consejo en especial y también le pregunto lógicamente en esa misma línea cómo ve que jugadores de ese nivel, de esa talla, vengan y jueguen en nuestra liga. Bueno, sí, Luis, claro. Yo tengo una gran admiración por Juan Fernando. Por ahí nos hemos enfrentado poquito y siempre le he manifestado mi admiración. Eh, es un jugador que tiene un carisma grandísimo. De hecho, tengo una foto, ese día me tomé una foto con él, me crucé un minuto, conversamos, después con Don Tulio, que nos volvimos a encontrar en el mismo salón que estábamos. Eh, la verdad, traer un jugador de esa categoría, de esa calidad para la América, para el fútbol colombiano, es darle un toque importante a la liga de calidad, de exigencia y para lo que está jugando América, ¿no? Torneo internacional, lo que América siempre debe estar acostumbrado y habituado.
Este tipo de jugadores son los que le dan esa jerarquía y esa calidad para enfrentar cualquier equipo hoy día en Sudamérica. Y un gran chico, es un pan de Dios, como digo yo, una gran persona, un extraordinario jugador. Y bueno, ojalá un día podamos trabajar con él, dirigiéndolo o dentro de otra función dentro del club. No puedo dejar de preguntarle, lógicamente, porque todos sabemos del talento que tiene Juan Fernando Quintero, pero hay algo, usted lógicamente que ha comandado equipos, que sabe lo que es gestionar una plantilla. Me encamino un poco saliéndome, tratando de retomar esto nuevamente con temas de América de Cali, pero a Juanfer lo vienen convocando de manera seguida a la selección Colombia y no tiene minutos. ¿Usted qué opina al respecto de esta decisión? Bueno, tengo un respeto grande por el profesor Lorenzo, su cuerpo técnico. Ellos tienen toda la potestad en la decisional de quién va, quién juega, quién entra, quién sale en un juego, ¿no? Pero creería yo que lo último de la última fecha, indudablemente haber pasado más de 180 minutos, creo que Juan Fernando le pudo haber aportado al equipo, sin ninguna duda. El momento de él es brillante, y yo creo que pues, con todo el respeto que merece el profesor Lorenzo y su cuerpo técnico, Juan Fernando tuvo que haber estado, sobre todo en el último juego, cuando Paraguay ya repliega y se mete en bloque bajo en ese juego. Juan es un jugador que tiene todas las variabilidades táctica para romper, filtrar un pase a espacio corto, largo, un tiro libre, directo, una media distancia en movimiento. Creo que te puede dar una solución a una situación compleja como la que se tuvo en ese juego. Tiene que seguir y seguramente va a seguir, y ojalá pueda tener más participación porque lo merece, y porque nos da ese toque es un jugador que nos transmite verdaderamente qué es el fútbol colombiano, lo que somos nosotros, nuestro ADN, por decirlo, y nuestra característica de futbolista, y ese es Quintero. Profe, y en esa dinámica, en ese cambio que ha tomado el fútbol en los últimos años, de ese fútbol moderno que tanto se habla, que es más de rapidez, de estado físico, ¿usted cree que es un error salir lógicamente de ese ADN y de esa necesidad o de ese estilo de juego que siempre ha caracterizado el fútbol colombiano, de jugar con un 10, con un talento como un 10 en el terreno de juego? Sí, con jugadores como él, indudablemente. Yo creo que yo lo tendría. Y el fútbol no es velocidad todo, eso es como en los carros. Baja en sexta y a veces hay que meter tercera para frenar, y a veces hay que frenar para pensar. Y el fútbol es eso, es el cambio de ritmo, de cambio de velocidades, de pensamiento, en qué jugada hay que crear, pensar. A mí me encanta Quintero, es el jugador inteligente que impone sobre la fuerza. El fútbol no es solamente fuerza y físico hoy día. Lógicamente el fútbol ha cambiado en muchos aspectos, el mejoramiento del biotipo, pero el mejoramiento del biotipo tiene que ir paralelo a la inteligencia de juego que prima, y el carácter. Al final tú puedes tener mucha técnica, mucha inteligencia de juego, pero si no tienes carácter para jugar en el fútbol profesional no vas a poder, y Quintero tiene todo eso, ¿no? Es un diferente completamente. Y bueno, profe, yendo, por ejemplo, a la actualidad de América de Cali, bueno, a la buena gestión que viene haciendo el Bolilla, un poquito más de medio torneo, 11, 12 fechas, ya tiene una 24 puntos a su favor. Y la Sudamericana arrancó con pie derecho. Lamentablemente no sacó el resultado días atrás ante Corinthians, pero se ve una buena gestión por parte del técnico en cuestión a lo que usted mencionaba anteriormente, a la importancia de manejar bien la plantilla y saber rotarla. Ahora, ¿usted cómo ve al América de Cali en proyección al futuro, profe?
No, me gusta mucho. Polilla fue de menos a más como todo equipo grande. La verdad, uno a veces, muchas veces los arranques de las ligas, de las temporadas no son fáciles. Siempre trata uno, porque uno como entrenador sabe que cualquier equipo no está al 100%, más hoy día con la dinámica de calendario de las ligas, donde no hay tiempo de preparar, la gente quiere optimizar de otra manera y el trabajo, por eso el fútbol ha cambiado. Antes habían 6, 7, 8 semanas para preparar el equipo, hoy no, hoy te dicen ya el 20 de enero hay que jugar. Y, y era así, era lógico, era cuestión de tener esa paciencia mientras sincronizaba y mientras también se incorporaba Juan Fernando y se incorporaba jugadores que han ido llegando, ¿correcto? Porque yo recuerdo el primera fecha lo enfrentamos con Llaneros, estuvimos 3 veces ganando, estuvimos 3 veces arriba, ese América le faltaba Carrascal, Juan Fernando, Vergara jugó, pero la forma de competitiva hay que irla adquiriendo poco a poco. Y con un Holgado con dudas, yo recuerdo que ese muchacho estaba como más para irse que quedarse. Y ahora, Claro, ese día se queda y ese día nos hace el 3-3 y el 4-3, marcan 2 goles definitivos para ganar. Y ahí se ha ido sincronizando y hoy día es un América muy sólido. Yo creo que de lo que yo he podido observar, porque a veces no puedo observar todos los juegos por tema laboral, por todo. Eh, yo creo que hoy día está América Nacional Medellín. Yo pienso que son 3 equipos que andan fuertes. Mi Junior está como tratando, pero Junior no es ese equipo que no sé, tiene sus altibajos, pero tiene un técnico que sabe jugar cosas grandes, ¿no? Y Millonarios, hay que ver la respuesta de Millonarios también, que hoy día está arriba en la tabla. Hace 4 o 5 fechas todo el mundo quería echar a David. Hoy día está arriba en la tabla, pero yo pienso que América va por buen camino, candidato a pelear el campeonato y más cuando tienes un jugador como Quintero, la verdad, si está en su momento. Después el alrededor de otros excelentes jugadores que tiene América, seguramente, indudablemente, para poder pelear el campeonato. claro, profe, tal cual. Profe, ya para ir cerrando, le quiero consultar por algo, porque usted es una voz autorizada, porque usted es una persona que lleva muchos años en el fútbol y porque yo, lógicamente, al igual que todos los hinchas, no solamente de América del Cali, sino de los amantes del fútbol, lo reconocen como una autoridad. Eh, Han habido muchos inconvenientes, no solamente, bueno, como pasó recientemente en la final entre América de Cali y Atlético Nacional con el tema de las barras, sino que también en otros escenarios deportivos. ¿Usted qué opina, lógicamente, bueno, de esta situación y qué cree que se debería hacer? Bueno, por ejemplo, recién ahora se están haciendo pruebas para volver a habilitar la tribuna sur del Pascual Guerrero después de los desmanes que hubo en la final de la Copa, pero ¿usted cómo ve esa situación y qué mensaje lógicamente le manda no solamente a los hinchas de América de Cali, sino a los demás hinchas del fútbol colombiano? Me encantó ver lo de América Corinthians. De hecho, lo escribí en algo mío, que las tribunas de un estadio de fútbol o de un estadio de cualquier deporte tienen que ser espacios para niños, niñas, jóvenes y familia, padres de familia, como yo en algún momento siempre fui. Yo fui a clásicos donde estábamos mezclados, gente del Cali, del América, y no, gol de América se levantaban los rojos, gol del Cali se levantaban los verdes. Nunca salí de un estadio en esa época con un problema. Hoy hay una barbaridad, ya la verdad que hemos llegado rayamos a una cuestión de psicópatas, de sociópatas, y yo creo que ya hay que poner un punto de exigencia. Yo estoy de acuerdo con las barras, pero las barras deben ir a lo que tienen que ir. Pero me encantó, la verdad felicito. Yo venía hablando eso
ver un estadio vacío un día que jugamos nosotros en Cali con un estadio vacío, eso tampoco creo que no es la solución. Nosotros tenemos que empezar a crear un aspecto educativo, social, porque al final el fútbol es el reflejo de una sociedad, de un país. Estamos en un país donde la ley, la autoridad ya no vale, aquí hace la gente lo que le da la gana, eh, anarquía en muchas cosas. Yo creo que tiene que haber un respeto y el fútbol tenemos que ser un ejemplo para la sociedad. Tenemos que ser un ejemplo para los niños y las niñas y las generaciones que vienen y transmitir eso. Nosotros nos equivocamos, los entrenadores también a veces mandamos bombas, los jugadores, eh, todos los que estamos dentro de este tema. Yo se lo decía un día a un árbitro en un partido, quemamos tiempo, se viene una negociación de televisión el otro año, ¿qué es lo que vamos a vender? Tenemos que vender calidad, tenemos que vender un mejor fútbol, tenemos que transmitirle a los jugadores que no se queden en el piso, tenemos que llegar a promedios de más de 53, 55 minutos de tiempo real de juego, como lo hacen en Europa. Y eso es un trabajo de todos nosotros. Y yo insisto, los grupos que dirijo, yo no les acepto nada de eso. Y el hincha tiene que ir verdaderamente a disfrutar, que sea una fiesta. Yo iba a los partidos de pelado y era el preliminar, disfrutábamos el preliminar, disfrutábamos el partido de fondo, salíamos sin ningún problema. Yo viví en Barranquilla, yo vi partidos Junior América, Junior Cali, después en Cali cualquier partido, y hoy día tenemos que parar esto porque se nos va a salir de las manos, y como todo en nuestra cultura, hasta que no, Dios mediante, no pase nada, no tengamos varios muertos dentro de un estadio, tenemos que tomar decisiones, y de hecho los ha existido, y tenemos que acabar con muchas cosas. Todas estas situaciones que se hablan de las apuestas, a mí como entrenador me tiene muy preocupado. ¿Qué Sí, opina, qué opina al respecto, profe? sí, es un tema que hay que atacar y como hay tanta inteligencia hoy día para tanta cosa, tenemos que buscar apoyo en las autoridades, no solamente nacionales, sino internacionales, ¿sí? Y empezar a buscar estas cosas porque tú llegas y entrenas y entre dos o tres se encargan de dañar un partido, de tirarlo para atrás, ¿correcto? Y entonces el entrenador se tiene que ir y esa es una de las cosas que la verdad personalmente de pronto por eso estoy pensando en otros escenarios donde yo puedo de pronto influir y ayudar más y indudablemente apoyar al fútbol en general, porque esto no puede seguir así. El profe Pinto lo dijo hace unos días. Sí. Entonces, yo creo que el fútbol colombiano tiene que... Que cambiar en ese aspecto. Profe, me la deja picando y no puedo dejar de preguntarle, en ese nuevo rol que le gustaría ejercer, ¿de qué se trata? Cuéntenos un poco, si se puede, profe. Bueno, aquí el presidente me llamó. De hecho, diciembre, cuando vine a hablar con él, le comenté algunos objetivos personales y profesionales. Y bueno, Llaneros es un club que está todo por hacer, es un club nuevo. Él me invitó un día, profe, usted tiene una carrera grandísima. Yo creo que aquí vamos a trabajar, va a ser duro, pero vamos, queremos ganar. Tiene una visión para qué grande, está pensando en grande. El doctor Juan Carlos Trujillo y su señora, que es la vicepresidenta, y me dijeron que le ayudaran en la estructuración del club. Estamos en eso, ¿sí? Estructurar todo, que esté pendiente de las relaciones del club con otros clubes, observar, analizar todo lo que es la estructura de las divisiones menores. Ya las empecé a observar en el campeonato nacional, tanto la sub-20 como la sub-17. La sub-15 y la sub-13 van a entrar en torneo también. Del equipo profesional, apoyar al cuerpo técnico, apoyar todo lo que sea la estructura del equipo profesional. Yo, de hecho, mañana viajo a Bogotá a observar el juego contra Alianza en Bogotá.
de local, porque acá el estadio están terminando de instalar la pista atlética, por eso no se puede jugar acá. Y, y bueno, y viajar, y conexiones, y seguramente uno de mis sueños es ser presidente de un club. Él lo sabe. De hecho, algún día expresé eso, me gustaría ser presidente de la América, por ejemplo. Y profe, Y claro, lógicamente que todo en la vida hay que prepararse, hay unas responsabilidades grandísimas y me voy a preparar, me voy a preparar y me estoy preparando para eso y poder llegar ahí, porque creo que ahí podemos influir en muchas cosas más dentro del fútbol que como entrenador hoy día, porque estamos muy huérfanos, la verdad, los entrenadores cada día muy difícil y creo que tenemos que ir a otros escenarios para poder aportar un grano de arena y mejorar cosas. bien, profe. Bueno, agradeciéndole por el tiempo, no solamente para este personaje, sino para todos los hinchas, que vuelvo y digo y recalco, es el mensaje que se tiene que dar, no solamente para los hinchas de América de Cali, sino para los que nos gusta y nos apasiona el fútbol. Le agradezco, profe, lógicamente, por ese tiempo. Y ya para terminar, un mensajito, lógicamente, para los hinchas de América de Cali y una invitación, si se puede, para que vean este contenido en América Play. La verdad que el fútbol y este tipo de entrevistas, Luis, nos ayuda a entender un poquito más al ser humano, a entender al profesional también. Agradecerles por la invitación, siempre el agradecimiento a la hinchada, al club, la verdad. La etapa mía de casi 5 años en el América para mí fue una etapa irrepetible, yo creo que va a ser irrepetible. Eh, y agradecerles a esas personas que me dieron esa confianza, a los muchachos, a los jugadores. Hoy día más de uno es entrenador, también dirigente, porque Romerito ya fue presidente del club, debutó con nosotros. El agradecimiento y decirle a la gente que tienen un gran equipo, que este equipo que está ilusiona y que puede perfectamente poner una estrella nueva en el escudo, que apoyen todo el proceso y a ustedes, América Play, desearles muchos éxitos. La verdad, este formato me gusta mucho. Agradecerle la invitación, poder volver a recordar. Y a mí también me emociona mucho porque es recordar. La verdad no me gusta mucho hablar de las cosas que yo he hecho en mi carrera, porque vivo como en el día a día, ¿no? Cada 24 horas, qué es lo que tenemos que mejorar, de ser mejores todos los días. Y bueno, no, muchas gracias, Luis.